Acompáñenme el día de hoy, si son tan amables, feliz día del Señor, hermanos, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y en este texto el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Ustedes recordarán, estamos estudiando la palabra de Jesucristo. Así decidimos llamar esta serie de mensajes que estamos estudiando alrededor de la palabra de Dios y que nos enseñan la importancia que tiene para nosotros como iglesia. De hecho, es la razón por la que entonábamos los cantos que entonamos el día de hoy, por cierto, muy hermosos, y muchas gracias por ellos. Se escucharon increíble y espero que el Señor se deleite, por no decir estoy seguro, el Señor se deleita con la iglesia que le canta. Entonces, estamos estudiando hoy la palabra de Jesucristo. Decíamos, si ustedes es la primera vez que tienen estas hojas para sus notas, tienen una palabra ahí que no está en arameo, de hecho está en griego, y es hologos, y es Christou, que es la palabra de Jesucristo, pero en griego. Entonces vamos a leer el día de hoy Lucas capítulo 24, versículos 13 al 27. Los invito a que se pongan de pie conmigo y tomemos lectura de este pasaje tan precioso. Lucas capítulo 24, versos 13 al 27, yo leo desde la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Ustedes van a encontrar desde el verso 19 en sus notas, pero leemos desde el verso 13. Dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos les dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día de que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de los ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Verso 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Y justo como lo acabamos de leer en el verso 27, explícanos a través de las Escrituras todo lo referente a ti en tu palabra. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias. En febrero del año 2023, hace algunos meses, el clérigo de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América cuestionó suprimir versículos que ellos consideraban violentos en la Escritura. Una de sus principales quejas era que tanto Josué como Jueces contaba con mucha violencia de parte de Dios y por esta razón deberían omitirlo del culto en la iglesia. En junio de 2023, hace apenas unos meses, el autor del conocido libro Una vida con propósito, el doctor Rick Warren, en la reunión anual de la Convención Bautista del Sur, dijo que en torno a cómo llevar el ministerio en la iglesia, se refiere, y cito, a que aparte de la Biblia hay otras alternativas. Fin de la cita.
La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, en julio del 2023, apenas el mes pasado, aprobó la opción de excomulgar y de destituir del ministerio a todos aquellos que no se alineen a las enseñanzas y principios de la iglesia de Inglaterra. Ahora, ¿qué enseñan ellos? Enseñan que Dios tiene pronombres neutros, que Dios no es él ni es ella, es ella. Todo esto es consecuencia de lo que la iglesia ha permitido. Observa que no es el mundo el que está tomando estas decisiones y está haciendo estas menciones. Son pastores cristianos, entre comillas. Son iglesias cristianas, entre comillas. Y esto es por el simple y sencillo hecho de que la Biblia no es el centro de sus iglesias. La Biblia no es el centro de sus vidas. Porque de otro modo no leeríamos este tipo de noticias. Lo cantaba, o lo decía, perdón, mi hermano Ramiro antes de entonar uno de estos cantos. Él es, Él es, Él es. Y tristemente en estas iglesias Él no es, y Él no es, y Él no es. Con esto en mente entonces, en el pasaje que estudiamos el día de hoy, veremos 3 elementos de Cristo que demuestran su centralidad en las Escrituras y que te urgen a hacerlo el centro de tu vida. 3 elementos de Cristo que demuestran su centralidad en las Escrituras y que te urgen a hacerlo el centro de tu vida. En primer lugar, la fama del Señor Jesucristo, versículos 13 al 16. En segundo lugar, la vida de Cristo, versículos 17 al 24. En tercer lugar, la evidencia de Cristo, versículos 25 al 27. Vemos estos 3 elementos entonces. Observa cómo comienza nuestro texto. 3 elementos de Cristo y empezamos con su fama. Primero y antes que nada, su Reina Valera, si leen desde ahí, comienza con un texto interesante. He aquí. Es decir, escuchen, observen. Versículo 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuál es este mismo día para empezar? Lucas 24, capítulo 1, el primer día de la semana, cuando fue la resurrección. Cristo resucitó el día domingo y este mismo día ya había 2 discípulos que caminaban a Emaús. Estamos situados en la fecha más importante del cristianismo. Este es el domingo de domingos. Es el día que el Señor resucitaría, o resucita, mejor dicho. Ahora, ¿dónde está Emaús? ¿Por qué van a Emaús? Emaús estaba probablemente localizado al poniente del Gólgota, para la izquierda, en otras palabras. A 11 kilómetros, lo que la Reina Valera dice 60 estadios. Para dar una referencia, es como si tú y yo camináramos desde aquí hasta la plancha del Zócalo del centro histórico. Es una caminata de casi 3 horas. No es imposible, tampoco es una caminata de 30 minutos. Ahora, no conocemos el lugar exacto de Emaús, pero por la distancia sabemos dónde pudo haber estado, gracias a los libros que la mencionan. ¿Qué libros son estos? Tanto Lucas como uno de los libros deuterocanónicos. El libro histórico de los Macabeos nos dice dónde se libró una de las batallas por Jerusalén, y esta fue en Emaús. Ahora, ¿cómo continúa nuestro texto? Observa el verso 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo estos 2 discípulos? Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Notemos que después de 2 días de haber muerto, Cristo aún era el tema de conversación entre los discípulos. Ahora, esta palabra conversar viene del griego homilión o homilún. Si a ustedes les parece similar, es porque la Iglesia católico-romana la utiliza para referirse a la homilía, la entrega del sermón, la plática o la discusión. En otras palabras, estos discípulos estaban discutiendo, estaban tratando de conectar los puntos de qué es lo que había pasado en los últimos 2 días. Es más, nuestro texto dice, para ver qué es lo que estaba pasando, 14, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. La pregunta es, ¿qué son todas estas cosas que habían acontecido? Respuesta,
solamente la semana pasada, olvídate de los 3 años de ministerio de Cristo, solamente la semana pasada. El domingo anterior Cristo había entrado a Jerusalén y lo habían aclamado como el rey de los judíos. Después de un día de estar ahí en Jerusalén, es más, el mismo día que llegó, el primer día de la semana pasada, llegó al templo a correr a los que estaban comerciando en el templo para hacer sacrificios, para vender sacrificios. Y se comienza la predicación de Cristo en el templo, que corre del día lunes al día miércoles. Durante ese tiempo Judas acuerda con los fariseos traicionar a su maestro. El día miércoles en la tarde Cristo le dice a sus discípulos: voy a cenar con ustedes, preparen la posada. Y entonces se da la última cena y el discurso, las enseñanzas del aposento alto que estudiamos hace unos meses, Juan capítulo 13 y hasta el 17. Después Cristo esa misma noche sale con sus discípulos, va a orar al Getsemaní, es arrestado, es cuestionado, es torturado y el resto es historia. Es decir, los discípulos estaban en shock, estaban tratando de discutir y de tratar de conectar los puntos, porque hace 8 días estos hombres que acaban de matarlo estaban diciendo que era su rey. Cometieron regicidio. Es natural que su respuesta fuese: ¿qué acaba de ocurrir? Pero nota cómo Cristo es el centro del mensaje, porque aquí se está discutiendo qué sucedió. Cristo, después de 2 días de muerto, por así decirlo, seguía siendo la portada de los diarios y de las noticias y de los tweets, como si quisiéramos decirlo de este modo. ¿Recuerdan cuando murió la reina hace algunos meses, casi un año, en septiembre del año pasado? Nosotros ni somos británicos, pero durante una semana nos chutamos documentales de cómo había vivido la reina. Bueno, aprendimos más de historia del Reino Unido gracias a que murió la reina Isabel. Bueno, ahora imagina esto, no con el rey del Reino Unido, sino con el rey del universo. Apenas iban 2 días, claro que iba a ser la tendencia. Ahora, ¿qué tan novedosa es esta noticia en tu vida? No han pasado 2 días, han pasado 2000 años. Pero la pregunta es: ¿qué tan novedosa es hoy para ti? ¿Merece los titulares de tu vida hablar de la muerte de Cristo? Pregunta seria, porque la semana pasada estábamos recordando, ustedes recordarán, no me dejarán mentir, tuvimos la comunión, estábamos recordando la muerte de Cristo. ¿Qué tan importante debió ser eso en tu vida? ¿Es acaso el tema de conversación más importante? O pregunta: ¿qué es lo primero que debes hablar con tus colegas o lo que deseas hablar con tus colegas? ¿Qué es lo más importante cuando estás caminando hacia tu trabajo, cuando estás con tus vecinas? ¿Qué es lo importante hablar? ¿Lo que dijo el presidente en la mañanera? ¿El chisme del que te enteraste el día de ayer? ¿Eso es lo importante? Los discípulos dicen que no. Es Cristo lo más importante en tu vida. Observa cómo continúa el texto. Versículo 15. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahora, observa la grandeza de este milagro. Mientras que las mujeres, recuerdas, ahí en Lucas capítulo 24, versos 4 y 5, nos describe cómo las mujeres vieron ángeles. Pedro y Juan vieron ángeles. De hecho, la historia en Juan es divertida. Si ustedes quieren leerla llegando a sus casas, Juan 20 narra cómo es que ellos corrieron, pero Juan quiso dejarnos muy en claro de que él llegó primero. Humildemente nos dijo que ganó la carrera. Vieron ángeles, pero estos discípulos no vieron ningún ángel. Dice que se apareció Jesús mismo. Kai aftos, Jesús. ¿Qué está diciendo en griego? El mero mero, en carne y hueso. Él mismo llegó y se presentó delante de ellos. Es una mención impresionante. Es la única vez en todo Lucas que se lee de este modo. Está corroborando que Cristo, el Cristo resucitado, apareció junto a ellos, caminaba con ellos.
Es precioso. Ahora, aquí hay una posible controversia, porque si algunos de ustedes pensaron en el Evangelio de Juan, recordarán que María Magdalena es la que ve primero a Cristo. Ella estaba regresando del sepulcro y Cristo aparece junto a ella. Ella le dice que le diga a sus discípulos: voy y subo a Galilea hacia ustedes. La respuesta es sí. De hecho, esto no se contradice. No significa que estos sean los primeros y únicos discípulos que lo vieron. Estaba pensando en María. Sino que Jesús aparece a María y después aparece a estos caminantes de Emaús. Ahora nota la gran fama de Cristo como el centro de todo. Observas que estábamos hablando hace unos segundos de que Cristo tenía 2 días de muerto, y ahora que acabamos de ver que Jesús se apareció, es como si hubiese detonado una bomba. De pronto todos están hablando del Cristo resucitado. De pronto todos están pensando en Cristo y todos están hablando de Cristo y todos discuten acerca de Cristo. La pregunta es, ¿la fama de Cristo también se refleja así en tu vida? ¿Por qué? Colosenses capítulo 3, verso 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué dice el texto? En otras palabras, Cristo debe ser el todo en tu mente. Debes pensar en Cristo, como si esto fuese un discurso de los directivos técnicos cuando le hablan a los jugadores. No, debes respirar Cristo, debes consumir Cristo, debes pensar en Cristo. Esa debe ser la vida del cristiano. ¿Cómo lo vemos? Ve la fama de Cristo en estos versículos. Solamente se corrió la noticia de que Cristo había resucitado y de pronto todo Israel se puso de cabeza. Todos volvieron a hablar de Cristo. Esa debe ser tu vida. Ese debe ser el centro de tu vida, la fama de Cristo. Continúa nuestro texto y ahora pasamos de estudiar su fama a su vida, porque va a continuar el texto. Note, estamos estudiando 3 elementos. Ya vimos el primero, que es la fama. Ahora veremos su vida, porque mira cómo continúa el verso 17. Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Pausa aquí. La palabra discusiones es mejor vista en la Reina Valera antigua. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros? No porque Cristo hable castellano, sino porque el término tratáis implica un intercambio de opiniones adversarias o contrarias. ¿Qué estamos diciendo? No significa que estaban peleándose, sino que la conversación no era todo estoy de acuerdo, no era no, pues sí es cierto, no, pues sí, sí, no. Bajo la lente de varios comentaristas, probablemente estaba tratando de hacer un recuento de los hechos. Recuerden, estamos hablando de conectar los puntos y lo vamos a ver ahorita que Cristo les pregunte de qué están hablando y que ellos respondan. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Y a esto quiero llegar el día de hoy. Esto tiene una implicación importante, y es que el estudio y el debate sobre asuntos teológicos no es pecaminoso. Observa cómo Cristo no los detuvo diciéndoles: qué mal que estén discutiendo entre ustedes esto. No, sino que precisamente Cristo escucha qué es lo que ellos están hablando. Amados, el debate abierto, respetuoso, sumiso a las Escrituras sobre asuntos espirituales es un contribuyente a la edificación de la iglesia. ¿Saben cómo lo sabemos? Hechos capítulo 15. Había una discusión acerca de si los cristianos gentiles debían circuncidarse, seguir las leyes del Antiguo Testamento y volverse prácticamente judíos que creen en Cristo. Y el concilio de Jerusalén se convoca. Y entonces en este debate predican tanto Jacobo como Pablo, y después de discutir y de orar, ellos resuelven que el Espíritu Santo dice a través de las Escrituras que no es necesario que nosotros cristianos nos volvamos judíos, sino que somos salvos solo por gracia. Es bueno hablar de teología, es bueno discutir, es bueno, en el buen sentido, tampoco estoy diciendo que tenemos licencia para pelear, pero es bueno que compartamos opiniones. Ahora, ¿cómo es importante verlo? Abre tus conocimientos, pregunta, cuestiona y examina. Pero observa esto: la palabra de Dios tiene las respuestas.
El concilio de Jerusalén en Hechos 15 no fue un yo opino, yo pienso. No, la Escritura dice. La palabra de Dios tiene las respuestas. Acércate a ella y ella te acercará a Cristo. Ahora, continúa nuestro texto. Este era el punto donde Cristo les pregunta de qué están hablando. Y entonces continúa el texto, versículo 17. Ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, verso 18, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Pausa aquí. Cleofas es uno de los muchos discípulos que Cristo tuvo fuera de los 12 apóstoles. En este momento ya eran 11. Ahora este no debe ser confundido con Cleofas, el esposo de María mencionado en Juan 19. Son dos personas distintas. Este probablemente era un discípulo más, pero se cree que Lucas era el otro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los comentaristas argumentan cómo es que este hombre sabía el nombre de uno de los discípulos nada más. En segundo lugar, muchas veces los autores de la Escritura no se mencionaban a ellos mismos en carácter de humildad. Observa cómo todo el Evangelio, según Juan no se menciona a él mismo. Él dice el discípulo a que Jesús amaba. Otra vez, humildad. Mateo, cuando habla de que Cristo fue a su casa a comer, dice que había un judío llamado, había un recaudador de impuestos llamado Mateo, cuando el resto de los evangelios lo llama Leví. Y van a su casa, pero Mateo no menciona que fueron a su casa, simplemente fueron a la casa. Entonces este carácter de humildad siempre se ve en el resto de los pasajes, y en este caso en Lucas es probable, no es un hecho, pero es probable que sean Cleofas y Lucas los que están aquí hablando. Ahora, observa qué es lo que le dice Cleofas a Cristo. ¿Eres tú, Lucas 24:18, el único visitante de Jerusalén? ¿No se preguntan, hermanos, por qué Cleofas no le dijo sencillamente: eres la única persona, eres el único que no conoce de esto? ¿Por qué le dijo visitante? Es más, si tienen su Reina Valera ahí a la mano, debe decir forastero, ni siquiera visitante. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el verbo literal, pariokeis, significa en realidad que está viajando a través de él. Es decir, en este caso a través de Jerusalén. ¿Eres el único que está de visita en Jerusalén? ¿Eres el único que está peregrinando por Jerusalén? ¿Por qué lo dice de este modo? Recuerda en qué periodo de la historia estamos. Estamos en la Pascua. Y durante la Pascua, Juan capítulo 17, 18, muchos judíos, bueno, incluso Juan 11, muchos judíos subían a Jerusalén para hacer memorial. Entonces es muy probable que estos discípulos hayan dicho: este es un extraño, viene peregrinando y por eso no sabe de lo que estamos hablando. ¿Eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Verso 19, escucha cómo Cristo los llama a decir exactamente la historia de Cristo. Este es el punto importante. Recuerda, estamos estudiando la vida de Cristo. ¿Qué cosa?, les preguntó Jesús. Y entonces ellos responden con la vida de Cristo. Ellos le predican a Cristo de Cristo. Observa el verso 19. Ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Pausa aquí, profeta poderoso. Profeta habla de parte de Dios. Poderoso, la misma expresión que te utiliza para con fuerza. Dunatos, de donde obtenemos dinamita. Es un profeta fuerte, y no fuerte de fuerza física, sino que se veía que él tenía y venía de parte de Dios. Observa también el tiempo verbal. Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pausa aquí, ¿qué está diciendo? No está diciendo que Roma lo mató, aunque Roma lo mató. Recuerda que los judíos no crucificaban gente, era Roma. Pero ellos
están apuntando teológicamente a los culpables verdaderos, a los autores intelectuales del asesinato de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los principales sacerdotes. Los judíos mataron al rey de los judíos. Versículo 21. Pero nosotros, y escucha cómo esto debe quebrarte el corazón, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos no es un juego de lotería. No está refiriéndose a pensábamos y quizás era la posibilidad. No. El término que se utiliza aquí en el original no se refiere a tener esperanza de que algo fuera a suceder. No, ellos sabían que iba a suceder. La incógnita no era que sucedería, sino cuándo. En otras palabras, nosotros esperábamos que en algún momento Él redimiera a Israel. Sabemos que lo iba a redimir. Sabíamos que Él dijo y creemos que Él lo iba a hacer, pero no sabíamos cuándo. Y hasta este momento no lo sabemos. Estamos tratando de conectar los puntos. ¿Recuerdas? Versículos 13 al 17. Estamos discutiendo para ver qué pasó. Ahora recuerda a quién se lo están diciendo. Se lo están diciendo a Cristo. Le están hablando a Cristo de Cristo. Y nota cómo continúa el texto. Además de todo esto, este es el tercer día desde que todas estas cosas acontecieron. Ahora, para este punto, quizás tú y yo ya estamos como en la novela o en el juego de tu deporte favorito, gritándole a los discípulos, ¿no se dan cuenta? Está frente a ustedes. Le están hablando. Es como estas caricaturas de niños donde les decimos, a ver, ahí está la bendita montaña. Voltea, ahí está. Lo mismo, pero con los discípulos. A ver, voltea, está Cristo enfrente de ti. Cállate y míralo. Sin embargo, por más que nosotros quisiéramos pensar que, ¿qué discípulos más mensos? La realidad es que tristemente esta llega a ser una realidad en la iglesia actual. ¿Por qué? Observa cómo los discípulos estaban esperando ¿qué cosa? ¿Que Cristo resucitara? No. Verso 21, nosotros esperábamos que Él era el que iba ¿a qué? A redimir a Israel. Yo estaba esperando que me beneficiara, yo estaba esperando que me liberara, yo estaba esperando que me fuera bien a mí. ¿Y Cristo cuándo? Lo vemos el día de hoy en la iglesia. ¿Cómo? Todos hemos escuchado esta historia preciosa de 1 Samuel 17. David vence a Goliat. Y en lugar de pensar, debemos ser como David y enfrentar a nuestros gigantes, el texto está diciendo en realidad, tú no puedes enfrentar a tus gigantes. Viene uno en nombre del Señor para vencer a tus gigantes. Tú no eres David, tú eres el pueblo que necesita a David, al hijo de David. Jeremías 29:11 habla de los planes de bien que tiene Dios para ti, pero en realidad Jeremías 29 es antes del exilio. Dios está diciéndole, claro que tengo planes para ti, Israel, pero primero pasarás 70 años donde te diezmaré. Muchos de ustedes, pueblo de Judá, dice Jeremías, van a morir porque no creyeron en Cristo. Bueno, no creyeron en Dios. Y fueron detrás de Moloc a matar a sus hijos, quemándolos. Pero tengo planes de bien. ¿Por qué? Porque cuando termine el exilio traeré a mi remanente de vuelta. No es un todo estará bien. Es un después de que haya juicio, yo rescataré a mi pueblo. En el Nuevo Testamento decimos que podemos correr la maratón. ¿Por qué crees? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero en realidad Pablo no escribe esto antes de correr una carrera literal, lo escribe en una cárcel, sin saber si están a punto de matarlo o no. El texto no apunta a que puedes hacer mucho ejercicio, que deberíamos hacerlo, pero apunta en realidad a que todo lo podemos soportar, a que la persecución la podemos soportar. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos da fuerza para avanzar. Apocalipsis 3:20, Cristo no es ningún caballero que toca la puerta de tu corazón y espera pacientemente.
No, el texto de Apocalipsis 3 apunta lo que las otras 6 iglesias escucharon en el Apocalipsis. He aquí vengo pronto. Eso es lo que dice cuando dice que estoy a la puerta. Ya voy a tocar, ya voy a llegar. Vela y ora, prepárate. ¿Observas entonces que no somos tan distintos a estos discípulos que están ciegos? No somos tan distintos a estos discípulos que están ciegos. ¿Quieres comprobarlo? Mira cómo continúa el texto. Versículo 22. Ya es el tercer día de que todo esto aconteció, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Una vez más, escucha a quién le están diciendo esto. Cristo mismo dijo que esto sucedería. Y llegaron las mujeres a decir qué creen sucedió, y ellos no habían escuchado. Versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros, ¿quiénes son ellos? Pedro y Juan. Fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Es decir, ángeles le hablaron a Pedro y a Juan, pero a él no lo vieron. Entonces, pues no sabemos. No sabemos. Esto nos trae de vuelta al evangelio auténtico y al evangelio falso del que hemos hablado la semana pasada y del que estamos hablando hoy. Nota que estos hombres conocían la vida de Cristo, pero aparentemente su esperanza no estaba en Cristo mismo, sus palabras y su obra, sino en sus beneficios. Vuelvo contigo al verso 21. Esperábamos que redimiera a Israel. Esto debe devolverte a tu objetivo el día de hoy en su palabra. Cristo debe ser el centro de tu vida, no de tus beneficios. Debes entender que Cristo, amado, no es tu banquero, no es tu agente de ventas, no es tu psicólogo, no es tu contratista, no es tu mesero, no es tu casero, no es tu servicio de entretenimiento y no es cualquier otra cosa que apunte a servirte a ti. Cristo es tu Señor. Cristo es tu Señor, Él es el centro de la Escritura. Eso significa que Él no está a tu servicio, tú estás al suyo. ¿Escuchaste eso? ¿Significa que debemos andar, por cierto, con golpes de pecho? No, no somos romanos. Somos esclavos del Rey del universo y Él es un amo tan misericordioso y amoroso que nos ha adoptado como sus hijos. Es una muestra de amor grandiosa. Primera de Juan 3, miren cuánto amor ha tenido Dios, que siendo nosotros dignos de ser muertos, no se ha quedado conforme con que seamos esclavos, sino que nos ha adoptado, nos ha hecho parte de su familia. Pero amados, esto no significa que hemos dejado de ser sus servidores. Él sigue en su trono, Él sigue siendo rey. Y tu hijo sigue siendo esclavo de amor y por amor. Entonces, amado, sé un buen esclavo. Sé un buen esclavo y reconoce que tu amo es el todo de tu vida. Tu vida sirve para servirle a Él. Tu misión es complacerle a Él. Tu único propósito es vivir para su servicio y obra. Porque cuando acabe la carrera, cuando Él nos llame a nuestro hogar como hijos, solamente podremos decir lo que dice Lucas 17. Hicimos lo que se nos pidió que hiciéramos. Y ya. Fuimos siervos y somos siervos. Esa es la vida de Cristo en nuestras vidas. Entonces reconócelo. Ya vimos dos de los 3 elementos. Primero vimos la fama de Cristo. Vimos ahora cómo es que estos discípulos entendían la vida de Cristo, pero no era su centro. Ahora nosotros vimos que la vida de Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Y concluye nuestro texto con la evidencia de Cristo. La evidencia de Cristo. Nota el verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara a su gloria? Me encanta la palabra insensatos. Esta palabra se puede traducir de varias maneras. 2 de las principales es cabezas huecas, ineptos.
Imagínate ahora a Cristo hablándole hacia sus discípulos. Son unos cabezas huecas. ¿Cómo no entendieron? ¿Cómo no? Claro que explica por qué Cristo continuó tardos de corazón, lentos, sin agudeza. ¿Por qué eran insensatos los discípulos? Versículo 25. Cristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas habían dicho. Esto nos lleva a dos posibles conclusiones, amado hermano. La primera es, o ellos sabían todo lo que los profetas habían dicho en la Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías capítulo 4, y lo conocían al pie de la letra, al derecho y al revés, pero ¿se les olvidó? ¿O fingieron no conocerlo? O la segunda alternativa, no conocían las Escrituras. No conocían las Escrituras. El argumento de Cristo es que estaba en los profetas que esto iba a suceder. Y entonces, si los discípulos, lo que les está diciendo Cristo es: si ustedes hubiesen leído, escuchado, visto, estudiado esto, no hubiesen dicho, no me hubiesen predicado a mí. Me hubiesen dicho: Señor, justo como los profetas lo dijeron, así te vemos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Verso 26 lo aclara. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. ¿No era necesario esto? Es una pregunta retórica, por cierto. Una pregunta retórica es una pregunta que se responde a sí misma. ¿No era necesario? Claro que sí, esa es la respuesta. Claro que sí era necesario. Esa es la historia de la redención. Observa que Cristo dice que los profetas ya habían hablado de Él. Es decir, mientras que los discípulos, ¿recuerdas qué les preguntó Cristo? ¿De qué cosas están hablando ustedes? ¿Y qué respondieron los discípulos? Ellos le hablaron a Cristo de lo que había sucedido la última semana. Cristo les había preguntado por lo que se había anunciado desde hace 4,000 años. ¿Notas la diferencia? Continúa nuestro texto todavía hay más. Cristo les dice, versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Observa, amado hermano, cómo Cristo toma la Escritura desde Moisés, es decir, desde Génesis y hasta Deuteronomio, y siguiendo por cada libro de las Escrituras hasta llegar al último de los profetas. En ese momento la Biblia se organizaba de otro modo, el Antiguo Testamento tenía otro orden. Son los mismos libros, pero ordenados de un modo distinto. Entonces el Antiguo Testamento judío terminaba en Zacarías. Entonces, en otras palabras, Cristo tomó desde Génesis, iba a decir Mateo, Cristo tomó desde Génesis hasta Zacarías, el último libro en ese momento. Tomó los 39 libros y les dijo: aquí estoy yo, obsérvenlo. Esto se trata de mí, es básicamente lo que Cristo les dijo. Todo lo referente a Él. Se trata de mí. Ahora, esto te urge entenderlo. Es justo lo que vamos a hacer. Entender que Cristo es el centro de la Escritura y debe ser el centro de tu vida. Cuando te acerques a las Escrituras, no debes buscar consejo para vivir más bonito. Debes buscar a Cristo. Ese es el propósito de que tengamos un libro. Buscar a Cristo. ¿Quieres ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Vamos a verlo. Observa esto. En Génesis, Cristo es prometido como el que aplastará a la serpiente por el pecado del hombre, así como es visto como la guía, el protector y el legislador de su futuro pueblo con quien establece su pacto. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos muestra a Cristo como el verdadero libertador, el proveedor del maná, el que legisla en la ley perfecta que el hombre imperfecto, por cierto, sigue rompiendo. En Josué y en Jueces vemos a Cristo como el verdadero juez, aquel que está sobre su pueblo como juez supremo. Y desde que comienzan los libros de Samuel, Crónicas, incluso desde Ruth, aunque ella cuenta en Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, vemos a Cristo como un mejor sacerdote, como un mejor juez, como un mejor rey. Y aún en un pueblo que estaba idolatrando a los dioses de Canaán, como un mejor Dios.
Y Él promete que a pesar de todo el pecado que iba a ser juzgado, Él cumpliría funciones de mediador por amor a su pueblo. Ahí vemos a Cristo. Cristo está mediando por su pueblo. En Esdras, Nehemías y Esther, después del exilio babilónico, vemos a Cristo actuar nuevamente como un libertador para su pueblo, pero también lo vemos como el fundador de su pueblo. ¿Por qué? En Esdras vemos cómo se establecen las sinagogas. Cristo viene a ser el centro de esto. Lo acabamos de estudiar antes del sermón. Es el texto que leímos. La palabra de Dios era el centro de la predicación en la sinagoga. En Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, Cristo es exaltado con varios y muy hermosos nombres. Cristo es pastor, es rey, es salvador, es protector. En Proverbios Él es la sabiduría. En Cantares Él es el novio eterno. Él es el Hijo, Él es Dios, es el Señor. Es precioso. Finalmente en los profetas, desde Isaías y hasta Malaquías, Cristo es prometido a mayor amplitud. Le dicen a su pueblo, Cristo viene por primera vez, viene a libertarlos finalmente de las cadenas del pecado, como lo cantamos hace rato. En los evangelios, Cristo ministra en la tierra. En los hechos, Cristo construye su iglesia. En las epístolas, Cristo discipula a su iglesia. Porque en Apocalipsis, Cristo regresa en gloria para ser exaltado por la eternidad por su iglesia. ¿Dónde viste algo que no fuera Cristo? ¿Dónde apareció algo que no fuera Cristo? Toda la escritura se trata de Él, sin excepciones. El pastor de la Catedral Metropolitana de Londres, el doctor Charles Spurgeon, decía que él no podía darle vuelta a la página de su Biblia sin encontrar a Cristo en ella. Que él veía en cada versículo la cruz. Esa debe ser tu vida, donde encuentres a Cristo en cada versículo. El mundo y sus instituciones no son confiables gracias al progresismo. Gracias a las redes sociales tenemos ahora acceso a contenido cristiano, entre comillas, que no es cristiano, porque utilizan versos bíblicos para motivarte, para animarte, para decirte, para hacerte, pero que no apuntan a Cristo. Amado hermano, el llamado es que vuelvas a Cristo, que vuelvas a las Escrituras y que dejes de tratar de verte en ellas, sino que lo veas a Él. Tu identidad no la vas a encontrar buscando algo más que no sea Cristo, porque ¿qué crees? Colosenses capítulo 2, tu identidad es Cristo. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy encontramos un mensaje precioso a través de estos caminantes de Emaús. Y esto es que tú, Señor Jesucristo, eres el centro de tu palabra. Padre, no encontramos a un Dios enojado en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo, sino que encontramos a Cristo intercediendo delante de ti, Padre eterno, por siempre, desde el principio, desde Génesis y aún hasta Apocalipsis. Padre, perdónanos si es que en la Escritura nosotros hemos tratado de buscarnos a nosotros mismos, si hemos tratado de motivarnos y animarnos, Señor, tratando de acomodar los textos a nuestro propio gusto y carácter. Y llévanos, Señor, a que podamos encontrar a Cristo en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y que la gloria sea para ti por siempre, el que eres el centro de las Escrituras, el centro de tu iglesia, y Señor, te lo rogamos, el centro de nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén.